Ricardo Antonio Barahona nos cuenta sus primeros pasos en animación y su vivencia en Puerto Rico y Estados Unidos que impulsaron más su camino. Bueno, siempre, como mucha gente, como yo, uno de los recuerdos más claros que tengo es que pasé dibujando desde pequeño. Me gustaba contar historias, me gustaba hacer paquines, cómics y siempre tuve una terquedad, no lo puedo decir de otra manera, de que quería estudiar animación. En algún momento, creo que en alguna caricatura del pájaro loco que pasaban por televisión, explicaban un poco el proceso y tenía una idea rudimentaria de cómo funcionaba el asunto. Pero siempre fue un deseo, era simplemente una ambición de niño que tenía, pero estaba muy arraigada y gracias a ciertas circunstancias personales se fue evaluando la posibilidad de que pudiera estudiarse eso en serio. El bachillerato, yo pasé la mayor parte de mi niñez aquí en El Salvador, pero sí hay un vínculo familiar con la isla de Puerto Rico y el último año de bachillerato se terminó en la isla. En ese transcurso, en ese viaje que se hizo a residir a la isla, fue que conocí a un señor que entendía más cómo funcionaban las cosas y como Puerto Rico es una colonia, es un territorio de los Estados Unidos y uno tiene la posibilidad de estudiar en Estados Unidos por el vínculo de Puerto Rico y las universidades tienen más claridad de cómo funciona el proceso estadounidense. Fue una misión muy a lo oscuro, era como, hay una escena de Indiana Jones, la tercera que sale Sean Connery, que es que tienen que caminar en un puente invisible, que tienes que tener fe, te lanzas y tienes fe. Pues algo así es como me sentía en ese momento. Tú vas a buscar ahí en tal biblioteca en la Universidad de Puerto Rico las guías de las universidades de Estados Unidos. Tú vas a hacer tal examen, yo muy obediente, hice todas esas cosas, pero no entendía qué es lo que estaba haciendo. Milagrosamente, entre milagro y esfuerzo, constancia y seguir consejos, gracias a este ilustrador en la Universidad de Puerto Rico, su nombre es Carlos Rocafort, es que se concreta la posibilidad de que yo vaya allá, pero sin la intervención de él hubiera sido muy difícil. Ricardo nos comparte la visión de su familia cuando decide dedicarse a la animación y el romper el estigma de que el artista se muere de hambre al dedicarse al arte. Bueno, mi padre siempre ha sido más, ha apoyado más la idea de que tengo una inclinación artística y es como lo entiende como mi naturaleza. A nivel de mi madre fue un tema complicado, de que aceptara el concepto de que estuviera dedicándome a algo así. Hay un tema de que prefería algo que sonara más formal, o sea, un doctor, ingeniero, etcétera, etcétera, que es algo que a nivel artístico tengo ciertos cuestionamientos, porque a nivel de sociedad hay un gran estrés, hay mucho énfasis en el tema deportivo, por ejemplo. O sea, cuando no es por ver el deporte de menos, pero siempre hay una visión de que el artista se muere de hambre y de que, bueno, los deportistas también se mueren de hambre, pero no hay problema en que el niño haga deporte. Sí hay problema con el tema de que el niño haga arte o de que la escuela dedique mucho tiempo al arte, cuando las posibilidades son más o menos las mismas de vivir de una cosa o de la otra. Siento que hay como cierto estigma sobre el ámbito artístico, que no es que sea una vida fácil, pero no es una vida imposible. Y ciertos espacios para vivir con el arte los hay. Es solo que quizás no es el tipo de arte que uno se imagina o que uno tiene la libertad que uno, quiero ser Picasso y pinto lo que me da la gana. Eso es muy poca gente lo que le ocurre, pero de que hay una cantidad de personas que tienen un vínculo artístico y pueden vivir de ello, eso sí pasa. Los estudios alternativos de Antonio en una universidad en Estados Unidos
le permitió trabajar en estudios de animación importantes en ese país y nos comenta por qué decidió animar Cuentos de Cipote del artista salvadoreño Salarruel. Estudié en la Universidad California Institute of the Arts, una universidad fundada alrededor del año 70 por un deseo de Walt Disney. La universidad, Walt murió en el 66, si no recuerdo mal, y la universidad surge después de su muerte, entonces es una universidad alternativa porque surge ahí a finales de los 60, a principios de los 70. Es una universidad muy hippie, muy hippie. Todavía ahí en los 90 que estudié, permeaba eso. El curso dura 4 años. Hay una versión de 4 años y una de 3 años. Yo me quedé con la de 3 años por el tema de los costos. Y después de eso me quedé 1 año en Los Ángeles, trabajando un poco en estudios de animación. Y de ahí me fui el resto del tiempo, los otros 8 años que viví en Estados Unidos, fue en la ciudad de San Francisco, que trabajé en un estudio muy innovador que se llamaba Colossal Pictures, cuya fama viene del trabajo que hicieron con MTV en los 80 y en los 90. Entonces, mi formación profesional es un poco diferente a la de otros animadores de aquella época. Yo hasta que trabajé ahí, en estudios de Hollywood, es que sentí esto no es necesariamente lo mío y decidí explorar otras rutas. Quizás hubiera regresado, pero con las otras rutas que he explorado me he mantenido. Hubiera ganado más dinero con la otra ruta, pero ha sido una opción personal. O sea, no es que yo diga jamás lo voy a volver a hacer, puede que ocurra y depende, eso es impredecible. Si algo va a ocurrir, ocurre. Pero de momento es algo que no me llamó la atención, quería hacer algo un poco distinto. Sí se dio también la cuestión del hermano lejano, que yo estaba muy inmerso en la cultura blanca de los Estados Unidos, porque trabajaba en un estudio donde no había mucha gente de otras minorías y era mi ambiente de trabajo, todo era inglés. No es como muchos salvadoreños y mexicanos que crean sus mini comunidades, que tienen así su mezcla latino-americano, latino-estadounidense, sino que yo estaba blanco, muy blanco con el asunto. Y tenía el deseo de explorar cosas que reflejaran el espectro latino, el tema cultural latino. Y como llevaba muchos años fuera del país, me sentí incómodo haciendo un tema que fuera original. Así que decidí adoptar una obra que ya estuviera hecha, porque sentí, bueno, esto ya conecta con el ambiente, ya viene de ahí, y fue que escogí los Cuentos de Cipotes para hacer en animación. Gracias a eso, decidí tomarme 1 año para trabajar exclusivamente en ese proyecto. Iba a ser un cortometraje, era un cortometraje de 3 minutos. Durante ese año de sabático que vine a pasar en El Salvador en el 2003, me contacta el Museo de la Palabra y la Imagen, una ONG que había adquirido el material personal de Salarruel, que querían apoyar la idea de hacer más cortos, y de ahí mi estancia en el país se ha prolongado indefinidamente.